Por favor, Elena, solo una cucharada más. María murmuró suavemente, sosteniendo la cuchara con puré de patatas cerca de la boca de la niña. ¡No quiero! Ana apartó el plato, cruzando sus bracitos delgados sobre el pecho. Yo tampoco, Diego murmuró, removiendo el tenedor en la comida sin llevarse nada a la boca. Carlos observaba desde la puerta del comedor. El móvil vibraba insistentemente en su bolsillo, pero no podía apartar la vista de la escena. 7 meses. 7 meses desde que los niños apenas probaban bocado y él ya no sabía qué hacer. Niños, se acercó a la mesa. Tenéis que comer. Mirad lo delgaditos que estáis. Papá, no tenemos hambre, Ana dijo en voz baja, mirando el plato lleno. Pero tampoco comisteis casi nada en el desayuno. Carlos suspiró, sentándose en la silla junto a sus hijos. María, la nueva candidata a niñera que estaba en prueba esa tarde, observó a la familia con atención. Había llegado hacía una hora y ya intuía que algo mucho más profundo ocurría allí. Señor Carlos, dijo con gentileza, ¿puedo hacer una pregunta a los niños? Carlos asintió, desesperado por cualquier idea fresca. María se agachó a la altura de los gemelos, hablándoles directamente. Diego, Ana, ¿os gusta el dulce de leche? Los ojos de Ana se iluminaron un poco. Nos gusta, Diego respondió por ambos. Y las palomitas también, Ana susurró. Entonces sí tenéis hambre, ¿verdad? María sonrió. Solo que no queréis comer lo que hay en el plato. Los niños se miraron como si María hubiera desvelado un secreto. Es que... Ana empezó pero se detuvo, mirando a su padre. Podéis decirlo, mis amores. Carlos les animó, aunque su voz sonó tensa. Estamos guardando comida, Diego admitió, bajando la cabeza. ¿Guardando? Carlos frunció el ceño. ¿Dónde? Ana se levantó de la silla y corrió al piso de arriba. Volvió minutos después cargando una cajita de zapatos. Para mamá, explicó, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando vuelva, tendrá hambre. El silencio invadió la sala. Carlos sintió un nudo en el pecho, las manos temblando. María contempló la escena, con el corazón roto al ver el dolor de esa familia. Niños, Carlos se arrodilló en el suelo, atrayendo a sus hijos a un abrazo. Mamá no va a volver, ¿recordáis que hablamos de eso? Pero, ¿y si está perdida? Ana sollozó. ¿Y si tiene hambre en algún sitio? Carlos miró a María por encima de las cabezas de sus hijos, los ojos pidiendo auxilio. Ella se acercó despacio, arrodillándose también. ¿Sabéis qué creo yo? María habló con dulzura. Creo que mamá se pondría muy triste si supiera que no estáis comiendo. Las mamás siempre quieren que sus hijos estén bien alimentados y sanos. Pero, ¿y si vuelve? Diego preguntó. Si pudiera volver, María eligió las palabras con cuidado. Querría encontraros fuertes y sanos. ¿Creéis que se alegraría viéndoos tan delgaditos? Los niños negaron con la cabeza. Entonces, ¿qué tal si hacemos un trato? María propuso. Comemos juntos, y cada vez que comáis, podéis pensar que estáis haciendo feliz a mamá allá en el cielo. Carlos observó a María con una mezcla de gratitud y asombro. En solo una tarde, había llegado al fondo del problema que médicos y terapeutas habían tardado meses en identificar. ¿Os animáis a intentarlo? María preguntó. Ana asintió despacio, secándose las lágrimas. ¿Pero comerás con nosotros? Diego preguntó. Por supuesto, María sonrió. ¿Qué tal si preparo algo diferente para la cena? Algo que nunca hayáis probado. ¿Puede ser palomitas dulces? Ana preguntó esperanzada. Puede ser, María rió. Pero primero comamos algo de verdad, ¿vale? Esa noche, por primera vez en meses, Diego y Ana comieron casi todo el plato. No fue mucho, pero fue un inicio. Carlos observaba cómo María interactuaba con sus hijos, viendo algo que hacía tiempo no veía: esperanza. Cuando los niños se fueron a dormir, Carlos encontró a María en la cocina lavando los platos. Gracias, dijo simplemente. Aún no he hecho nada extraordinario, María respondió, secándose las manos. Sí lo has hecho, Carlos insistió. En 7 meses, nadie les hizo entender. Tú lo lograste en unas horas.
María sonrió con tristeza. A veces hace falta alguien de fuera para ver lo que pasa por dentro. Carlos asintió, sabiendo que había encontrado mucho más que una niñera. Había encontrado a alguien que podía ayudar a su familia a sanar. María llegó el lunes por la mañana, cargando 2 maletas grandes y una caja de cartón que desprendía un aroma peculiar. Carlos abrió la puerta aún en pijama, con el pelo revuelto y una taza de café en la mano. «Buenos días», ella sonrió. «Traje algunas cosas de mi tierra». «Claro, pasa». Él se apartó para dejarla entrar. Los niños aún duermen. «¿Quieres un café?» «Acepto, gracias». María dejó sus cosas en el salón y siguió a Carlos a la cocina. El ambiente era moderno e impecable, pero frío como un laboratorio. Observó los armarios blancos, la encimera de mármol y la ausencia total de especias o cualquier señal de cocina con cariño. ¿Puedo echar un vistazo a los armarios?, preguntó, mientras Carlos preparaba el café. «Adelante», respondió él, encendiendo la máquina de café italiana. María abrió las puertas, encontrando solo condimentos básicos: sal, azúcar, un frasco de orégano caducado y algunas latas de conserva. En la nevera, yogures, frutas y platos precocinados congelados. «¿Dónde hacéis las comidas?», preguntó. «La cocinera viene 3 veces por semana. Deja las comidas listas», Carlos explicó, sirviendo el café. «Y la señora Luisa las calienta para los niños». «Entiendo». María asintió, comprendiendo parte del problema. En ese momento, Diego bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. «Buenos días, campeón», María sonrió. «¿Dormiste bien?» «Hola, tía María», respondió somnoliento. «¿Qué hay en esa caja?» «Ah, son especias especiales que traje de Guadalajara». Abrió la caja, revelando bolsitas con condimentos coloridos. «¿Quieres ver?» Diego se acercó curioso. María tomó una bolsita y le dejó oler. «¡Qué olor tan bueno!», dijo sorprendido. «Es comino», María explicó. «Mi abuela lo usaba para hacer tortas». Ana apareció en la cocina aún adormilada, atraída por el movimiento. «¡Qué olor tan raro!», dijo acercándose. «Buenos días, princesa», María la saludó. «¿Quieres oler también?». Mientras los niños exploraban las especias, Carlos observaba la escena. Había algo mágico en ese momento simple, una ligereza que su casa no tenía desde hacía mucho. «¿Qué tal si preparamos el desayuno juntos?», María sugirió. «Podéis ayudarme». «Pero no sabemos cocinar», Ana dijo. «Yo os enseño», María sonrió. «Vamos a hacer tortillas, es muy fácil». Sacó un paquete de harina de maíz de su caja y empezó a explicar el proceso. Los niños quedaron fascinados viendo cómo la masa se transformaba en una tortilla lisa en la sartén. «Ahora elegid el relleno», María dijo. «Queso, coco, dulce de leche». «Queso», Diego eligió rápido. «¿Coco?», Ana aplaudió. Carlos veía todo desde la barra, tomando su café. Hacía meses que no veía a sus hijos tan animados por la mañana. «Papá, ¿tú vas a comer tortilla también?», Ana preguntó. «Claro», respondió acercándose. María preparó una tortilla para cada uno y por primera vez en mucho tiempo, la familia desayunó junta en la mesa. Carlos notó que los niños se comieron toda la tortilla sin quejarse. «¿Os gustó?», María preguntó. «Mucho», Diego sonrió con la boca llena. «¿Puedo aprender a hacerla?», Ana quiso saber. «Claro que sí», María respondió. «Todas las tardes después del colegio podemos cocinar juntos». Después de que Carlos saliera al trabajo y los niños al colegio, María exploró la casa. Ordenó sus cosas en la casita de invitados en el jardín trasero, un espacio pequeño pero acogedor con vista al patio. Por la tarde, cuando Diego y Ana volvieron del colegio, María les esperaba en la cocina con ingredientes listos para hacer galletas de maíz. «Mi abuela siempre decía que cocinar es un acto de amor», contó mientras enseñaba a Ana a remover la masa. «Cada ingrediente que ponemos va con un poquito de cariño». «¿Tu abuela aún vive?», Diego preguntó, rompiendo los huevos en el bol. «No, falleció cuando yo era adolescente», María respondió con suavidad. «Pero cada vez que hago estas recetas la siento cerca de mí». «¿Igual que a nuestra mamá?», Ana preguntó en voz baja. «Igual que a vuestra mamá», María confirmó. «El amor de las personas especiales nunca se va, queda guardado en nuestro corazón y en las cosas buenas que nos enseñaron». Los niños procesaron esa información en silencio, siguiendo removiendo la masa.
Cuando Carlos llegó del trabajo, le recibió el olor a galletas horneadas y el sonido de risas desde la cocina. Encontró a María y a los niños cubiertos de harina, con galletas esparcidas por la encimera. «¡Papá!», Ana corrió a abrazarlo. «¡Hicimos galletas!». «Oliendo así deben estar deliciosas», sonrió, notando cómo sus hijos parecían distintos, más ligeros, más vivos. «¿Quieres probar?», Diego ofreció una galleta aún tibia. Carlos mordió la galleta y sintió un sabor que hacía mucho no probaba. El sabor de hogar, de familia, de felicidad sencilla. «Está perfecta», dijo, y por primera vez en meses lo dijo de verdad. Esa noche, durante la cena, los niños comieron sin necesidad de insistir. Hablaron del colegio, de las galletas, de las especias distintas. Carlos observaba cómo María dirigía naturalmente ese momento familiar, trayendo una normalidad que él había olvidado que existía. Cuando los niños se fueron a dormir, la encontró organizando la cocina. «Gracias por hoy», dijo. «Ha sido un placer», María respondió con sinceridad. «Son niños maravillosos». «Lo son», Carlos coincidió. «Solo estaban perdidos». Igual que su padre, María le miró con bondad, dándose cuenta de que el dolor de esa familia era mucho mayor que el de unos niños que no comían. Era una familia entera que había olvidado cómo vivir. «Tía María, ¿por qué viniste de tan lejos?», Ana preguntó, ayudando a pelar las patatas para el pastel de carne que harían para el almuerzo. «A veces, hay que salir de casa para descubrir cosas nuevas sobre la vida», María respondió picando la carne seca. «Y a veces, cuando menos lo esperas, encuentras una nueva familia». Diego dejó de rallar el queso y la miró. «¿Nosotros somos tu familia ahora?». María sintió un apretón en el corazón. En solo 3 semanas, esos niños habían ocupado un espacio en su pecho que no sabía que existía. «Si queréis, me encantaría formar parte de vuestra familia», sonrió. «Queremos», Ana aplaudió, ensuciándose las manos de harina. Carlos apareció en la puerta de la cocina, volviendo del trabajo antes para almorzar en casa. En los últimos días, lo hacía más a menudo, atraído por la atmósfera cálida que María había creado. «¡Qué olor tan bueno!», dijo, aflojando la corbata. «Papá», Diego corrió a abrazarlo. «Estamos haciendo pastel de carne de tía María. Es diferente al que conocemos». «¿Diferente cómo?», Carlos preguntó acercándose a la encimera donde María terminaba de sazonar la carne. «Lleva carne seca y queso fresco», explicó. «Es la receta de mi abuela». Carlos observó a María trabajar. Sus movimientos en la cocina eran naturales, casi una danza. Cortaba, sazonaba y removía todo con una seguridad que él admiraba. Y los niños la miraban como si fuera una maga haciendo trucos. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció. «¿Puedes hacer el puré?», María sugirió. «Diego, enseña a papá cómo le gustaba el puré a tu abuela Rosario, con mucha mantequilla y un chorrito de leche». Diego recitó orgulloso. Carlos rió, tomando el machacador de patatas. Hacía años que no cocinaba, desde antes de que Laura muriera. De hecho, la vida ajetreada siempre les llevaba a pedir comida o dejarlo a la empleada. «¿Así está bien?», preguntó a María mostrando el puré. «Perfecto», sonrió ella, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Carlos sintió algo extraño en el estómago, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho. «Papá, ¿estás rojo?», Ana observó inocente. «Es el calor del fogón», disfaruló volviendo a remover el puré. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con naturalidad. Los niños contaron sobre el colegio, Carlos habló de un proyecto nuevo en el trabajo, y María compartió historias de su infancia en Guadalajara. «Mi abuela tenía un restaurante pequeño en el centro de Guadalajara», contó. «Pasaba las tardes allí, aprendiendo a cocinar y escuchando las historias de los clientes». «¿Quieres tener un restaurante también?», Carlos preguntó con interés genuino. «Era mi sueño», María admitió, pero la vida tomó otros rumbos. «¿Por qué?», Ana quiso saber. María dudó. Aún no les había contado a los niños sobre Pedro, su exnovio, que la dejó plantada 2 meses antes de la boda. «A veces, los sueños tienen que esperar el momento adecuado», respondió diplomáticamente. Esa tarde, mientras los niños hacían los deberes, Carlos trabajó en su despacho con la puerta abierta, desde donde podía oír a María ayudando con matemáticas y español. Su voz era paciente y alentadora. Sobre las 6, bajó a Ponagua y la encontró en la cocina preparando la cena. «No necesitas cocinar todos los días», dijo. «Ya haces mucho por los niños». «Me gusta cocinar», María respondió, sofriendo cebollas. «Y ahora comen tan bien». «Es verdad». Carlos se apoyó en la encimera. El doctor Herrera quedó impresionado con el aumento de peso en la consulta de la semana pasada. «Solo necesitaban un motivo para comer», María dijo. «Los niños sienten todo lo que pasa a su alrededor». «¿Y yo?». La pregunta salió antes de que
que Carlos pudiera controlarla. ¿Qué crees que necesito? María dejó de remover las cebollas y le miró. Había algo vulnerable en su expresión, una apertura que ella no esperaba. Creo que necesitas perdonarte, dijo con suavidad. ¿Perdonarme qué? Por estar vivo, María respondió con gentileza, por querer ser feliz de nuevo, por permitir que tus hijos te vean sonreír. Carlos sintió los ojos escocer. Nadie le había hablado tan directamente de su culpa desde la muerte de Laura. Es difícil, admitió. Lo sé, María dijo, pero tus hijos necesitan a su padre completo, no a la mitad. En ese momento, Diego y Ann entraron corriendo en la cocina. Tía María, ¿puedo contarle a papá sobre el proyecto del colegio? Ana preguntó emocionada. Claro, amor. La profesora nos pidió hablar de tradiciones familiares, Ana explicó. Quiero hablar de las recetas de la abuela Rosario. Carlos sonrió, dándose cuenta de cómo María se había convertido naturalmente en parte de la historia de su familia. Yo hablaré de cómo hacer galletas de maíz. Diego completó. Buena idea. Carlos aprobó. La abuela Rosario estaría orgullosa. María sonrió removiendo el sofrito. Había empezado como niñera, pero se estaba convirtiendo en mucho más. Era el puente que reconectaba a esa familia con la alegría de vivir. Esa noche, después de que los niños durmieran, Carlos ayudó a María a lavar los platos. Trabajaban en un silencio cómodo hasta que él rompió el momento. María, sí, gracias por devolvernos a la vida. Ella sonrió, secándose las manos en el trapo. Gracias por dejarme formar parte de ella. Se miraron un momento que duró más de lo debido, ambos sintiendo que algo cambiaba entre ellos, algo que iba mucho más allá del cuidado de los niños. Papá, ¿quemaste la cebolla otra vez? Diego rió, observando a Carlos luchar con la sartén. Es el tercer intento, Ana completó, sentada en la encimera de la cocina. Era sábado por la mañana, y Carlos había decidido intentar hacer tortitas para el desayuno como sorpresa. El resultado estaba siendo un desastre. ¿Dónde está tía María cuando la necesitamos?, murmuró, raspando los restos quemados de la olla. Fue al mercado, Diego informó. Dijo que compraría ingredientes especiales para el almuerzo. María entró por la puerta trasera cargando bolsas y se detuvo al ver la escena en la cocina. Carlos estaba cubierto de harina, los niños riendo, y había un desorden considerable en la encimera. ¿Qué pasó aquí?, preguntó conteniendo la risa. Papá quiso hacer tortitas, Ana explicó, pero no sabe. Ah, lo intento. Carlos se defendió, pasándose la mano por el pelo y esparciendo más harina. María dejó las bolsas en la encimera y se acercó a él. ¿Puedo ayudar? Por favor, suspiró, antes de que queme la casa. María se colocó a su lado en el fogón, tan cerca que Carlos podía oler el perfume suave que usaba. Tomó la sartén de sus manos, sus dedos rozándose brevemente. El secreto es el fuego bajo, explicó, ajustando la llama. Y paciencia. La paciencia nunca ha sido mi fuerte, Carlos admitió. Lo noté. María sonrió, pero cocinar lo enseña. Guió sus manos para remover la masa correctamente, quedando muy cerca. Carlos sintió el corazón acelerarse con la proximidad, algo que no pasaba desde hacía mucho. Así, murmuró ella, cubriendo su mano con la suya para mostrar el movimiento. Papá, tu cara está roja otra vez, Ana observó. Es el calor del fogón. Carlos repitió la misma excusa de días atrás. María rió por lo bajo, apartándose un poco. Ahora inténtalo solo, dijo. Las tortitas salieron perfectas y el desayuno fue una fiesta. Los niños elogiaron a su padre, orgullosos de verlo cocinar, mientras María observaba la escena con una sonrisa. Después de que Diego y Ana salieran a jugar al jardín, Carlos ayudó a María a ordenar las compras. Gracias por no dejarme hacer el ridículo con los niños, dijo. Te estabas defendiendo bien, María mintió con gentileza. No lo estaba. Carlos rió, pero fue divertido intentarlo. ¿Por qué quisiste cocinar hoy? Carlos dudó, colocando las frutas en el frutero. Quería ser más presente, hacer cosas que un padre debería hacer. Ya eres un padre presente, María dijo. Tus niños te adoran, pero tú lo haces parecer tan fácil, admitió. Se ponen tan contentos cuando cocinas, cuando cuentas tus historias. Quería lograrlo yo también. María dejó de guardar los ingredientes y le miró. Carlos, no necesitas imitarme, tienes tu propio modo de demostrar amor. ¿Cuál modo? El modo en que los dejas todo cuando te necesitan, el modo en que te preocupas por cada detalle de sus vidas, el modo en que les miras como si fueran los tesoros más preciosos del mundo. Carlos sintió el pecho caldearse con sus palabras.
Percibes mucho, dijo. Es difícil no percibirlo, María respondió. Sois una familia preciosa. Había algo en su voz, una melancolía que Carlos no identificó. ¿Y tú?, preguntó. ¿No quieres tener tu propia familia? El rostro de María se ensombreció ligeramente. Pensé que la tendría, dijo en voz baja, pero no salió bien. ¿Qué pasó? María respiró hondo, decidiendo si contar. Estaba prometida. La boda sería en abril. Empezó. 2 meses antes dijo que no estaba listo, que necesitaba tiempo. Vaya, Carlos murmuró. Lo siento mucho. Por eso viene a Ciudad de México. María continuó. Necesitaba empezar de nuevo lejos de todo lo que me recordaba a él. ¿Y ahora? ¿Aún piensas en él? María miró por la ventana observando a los niños jugar. Ahora me doy cuenta de que quizás fue lo mejor, admitió. Pedro nunca me miró como tú miras a Laura en las fotos. Carlos sintió algo extraño al oírla hablar así. ¿Celos? No tenía sentido. ¿Cómo la miro? Como si fuera tu persona favorita en todo el mundo. María sonrió con tristeza. Todo el mundo merece ser mirado así al menos una vez en la vida. Quedaron en silencio un momento, el peso de las palabras flotando entre ellos. María. Carlos empezó, pero fue interrumpido por la entrada de los niños. «Tía María». Ana corrió hacia ella. «¿Nos enseñas a hacer dulce de leche?» «Claro», María respondió, volviendo al tono alegre de siempre. Esa tarde, mientras hacían dulces, Carlos observó a María interactuar con sus hijos. Reía con ellos, tenía paciencia infinita, abrazaba cuando se equivocaban. Era natural, cariñosa, presente de un modo que le apretaba el corazón. Era peligroso lo que sentía. María era la niñera de sus hijos, una empleada, pero cada día era más difícil verla solo así. Esa noche, después de que todos durmieran, Carlos se quedó despierto pensando en la conversación de la cocina. María merecía ser mirada, como la persona favorita de alguien en el mundo. Y él empezaba a darse cuenta de que quizás ya lo era para él. Pero, ¿sería justo con ella, con los niños? Con el recuerdo de Laura, se durmió sin respuestas, solo con la certeza de que su vida cambiaba de formas que no sabía controlar. «Papá, ¿tú tampoco vas a cenar con nosotros hoy?», Ana preguntó, mirando la silla vacía en la cabecera de la mesa. «Está ocupado, amor», María respondió con suavidad, sirviendo el arroz con chile que había preparado. «Tu padre está resolviendo cosas importantes del trabajo, pero ya hace una semana que no come con nosotros». Diego se quejó, removiendo la comida en el plato sin mucho interés. María suspiró. Carlos estaba prácticamente viviendo en la oficina desde que su empresa entró en crisis. Un intento de compra hostil lo había puesto todo en riesgo y apenas salía del despacho en casa, atendiendo llamadas hasta tarde y perdiendo todas las comidas familiares. «Lo resolverá pronto y todo volverá a la normalidad», intentó tranquilizar a los niños, pero ni ella misma creía ya esas palabras. «¿Hicimos algo malo?», Ana preguntó con voz pequeña. «Claro que no, princesa». María se arrodilló junto a su silla. «Vuestro padre os quiere mucho, solo está pasando un momento difícil en el trabajo». Pero María sabía que era más que trabajo. Carlos se estaba alejando de ella también. En los últimos días apenas la miraba, respondía con monosílabos cuando intentaba hablar y parecía evitar quedarse a solas con ella. Después de acostar a los niños, María llamó a la puerta del despacho. «Carlos, te traje un sándwich». «Déjalo fuera, por favor», respondió sin levantar la vista del ordenador. «Estoy en una llamada importante». María dejó el plato en la mesa del pasillo y volvió a la cocina, sintiéndose inútil. Cuando llegó a trabajar allí, la familia estaba rota, pero al menos todos intentaban reconectarse. Ahora parecía que Carlos huía de nuevo. A la mañana siguiente, Ana se despertó con fiebre. María midió la temperatura y vio que estaba alta. «Me duele la barriga», la niña se quejó acurrucada en la cama. «Voy a llamar a tu padre», María dijo preocupada. Golpeó insistentemente la puerta del despacho hasta que Carlos abrió. «¿Qué pasa?», preguntó irritado, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. «Ana tiene fiebre y dolor de barriga», María explicó. «Creo que deberíamos llevarla al médico».
Carlos la miró como si no procesara la información. ¿Fiebre?, repitió. Sí, 38.7. María mostró el termómetro. Podría ser algo que comió. De repente, la expresión de Carlos cambió, un destello de pánico en los ojos. «¿Algo que comió?», repitió con voz tensa. «¿Qué tipo de comida le diste?». María se confundió con el tono acusador. «Las mismas de siempre. Ayer hicimos tortillas rellenas y esas comidas diferentes, exóticas». Carlos la interrumpió, pasándose las manos por el pelo. Sabía que algo así podía pasar. «Carlos, ¿de qué hablas?», María preguntó atónita. «Tal vez Ana no esté acostumbrada a esos condimentos raros, esas recetas de Occidente», continuó, alzando la voz. «Mis hijos siempre comieron comida simple, normal». María sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sus palabras dolieron más de lo esperado. «¿Estás insinuando que le hice daño a Ana?», preguntó con voz temblorosa. Carlos se dio cuenta de lo que había dicho, pero el estrés y el cansancio le impidieron retractarse. «Solo pienso que», empezó. «¿Papá?». La voz débil de Ana interrumpió la discusión. «Me siento mal». Carlos corrió al cuarto de su hija, seguido por María. La niña estaba pálida y con náuseas. «Vamos al hospital», decidió tomándola en brazos. En el hospital, tras exámenes y horas de espera, el médico dio el diagnóstico. Una virosis común, nada relacionado con la alimentación. Probablemente la cogió en el colegio, el doctor explicó. «Es una época típica para estas virosis. Mucho líquido, reposo, y estará bien en unos días». Carlos se sintió un idiota. Había acusado a María injustamente, dejando que el cansancio y el estrés hablaran por él. Durante el camino de vuelta a casa, con Ana dormida en el asiento trasero, el silencio en el coche era pesado. María miraba por la ventana, claramente herida. «María, Carlos intentó empezar. «No hace falta que digas nada», le interrumpió sin mirarlo. «Sí hace falta», insistió. «Dije tonterías en casa. Estaba cansado, preocupado, pero eso no justifica». «¿De verdad crees que le haría daño a tus niños?», María preguntó, girándose por fin hacia él. «Después de todo lo que hemos pasado juntos». «No», Carlos admitió. «Sé que los quieres como si fueran tuyos». «Entonces, ¿por qué lo dijiste?». Carlos detuvo en el semáforo en rojo y suspiró. «Porque tengo miedo», admitió. «¿Miedo de qué?». «De estar sintiendo cosas que no debería», dijo en voz baja, «y de complicar la vida de todos». María le miró, comprendiendo al fin lo que ocurría. Carlos no solo estaba estresado por el trabajo, luchaba contra sus propios sentimientos. «Carlos», empezó, pero él negó con la cabeza. «No podemos tener esta conversación», dijo. «No es justo contigo, no es justo con los niños». «Y tampoco es justo contigo», María respondió con dulzura. El semáforo se puso en verde y siguieron en silencio hasta casa. Esa noche, tras cuidar a Ana y acostarla, María tomó una decisión difícil. Abrió el portátil y empezó a buscar otros empleos. Por mucho que doliera, quizás fuera mejor para todos si se iba antes de que la situación se complicara más. Carlos había dejado claro que veía sus sentimientos como un problema a resolver, no como una posibilidad a explorar. Y ella no podía seguir viviendo en esa casa, amando a esos niños y a ese hombre, sabiendo que nunca sería más que la niñera que complicó la vida de todos. A la mañana siguiente, con el corazón roto, María empezó a hacer las llamadas. «Tía María, ¿por qué estás guardando tus cosas?», Diego preguntó parado en la puerta del cuarto de invitados, observando a María doblar su ropa y meterla en la maleta. María detuvo lo que hacía, el corazón partiéndose al ver la expresión confusa del niño. «Siéntate aquí conmigo, amor», dijo, palmeando la cama a su lado. Diego se acercó despacio, como si intuyera que no le gustaría lo que oiría. «¿Te vas?», preguntó con voz pequeña. «Conseguí otro trabajo», María explicó con gentileza, «en una familia que me necesita mucho». «Pero nosotros también te necesitamos», Diego protestó, con los ojos llenándose de lágrimas. En ese momento, Ana apareció en la puerta, aún pálida por la virosis, pero ya mejor. «¿Por qué llora Diego?», preguntó acercándose. «Tía María se va», Diego sollozó. «No», Ana gritó, corriendo a abrazar a María. «No puedes irte, eres de nuestra familia».
María abrazó a los dos niños, luchando contra sus propias lágrimas. Siempre seréis mi familia, dijo, pero a veces las personas necesitan tomar caminos diferentes. ¿Es por papá? Ana preguntó, sorprendiendo a María con su percepción. ¿Por la pelea de ayer? No es una pelea, princesa. María mintió. Es solo que... Sí lo es, Diego la interrumpió. Os oímos discutir. Papá fue grosero contigo. ¡Papá! Ana gritó corriendo fuera del cuarto. ¡Papá, ven aquí ahora! Carlos apareció minutos después, viniendo del despacho con el teléfono aún en la mano y expresión preocupada. ¿Qué pasó? ¿Ana está bien?, preguntó rápido. Tía María se va por tu culpa, Ana le acusó, cruzando los brazos. ¿Qué? Carlos miró a María, que evitó su mirada. ¿Es verdad?, preguntó a su padre. ¿Vas a dejar que tía María se vaya? Carlos observó la escena. María con los ojos rojos evitando mirarlo, los niños llorando y enfadados. Sintió el estómago hundirse. «Niños, ¿podéis ir a jugar un rato?», pidió. «Necesito hablar con María». «No», Ana protestó. «Vas a hablar mal de ella otra vez». «Prometo que no». Carlos se arrodilló a su altura. «Solo necesito charlar con ella, ¿vale?». A regañadientes, los niños salieron del cuarto, pero se quedaron en el pasillo intentando escuchar. «¿Es verdad?», Carlos preguntó cuando quedaron solos. «¿Te vas de verdad?». «Conseguí un puesto con una familia en Polanco», María respondió, volviendo a doblar la ropa. «¿Por lo que dije ayer?». «Por muchas cosas», María suspiró, «pero sobre todo porque es lo mejor para todos». «¿Mejor para quién?». Carlos se acercó. «Mira el estado de los niños, están destrozados». «Lo superarán», María dijo, aunque su voz traicionaba el dolor. «Los niños son resilientes». ¿Y yo? La pregunta salió baja, vulnerable. María por fin le miró. «Dijiste que no podíamos tener esta conversación, ¿recuerdas?». Carlos se pasó las manos por el pelo. Frustrado consigo mismo. Tenía miedo, admitió. «Y ahora? Ahora tengo más miedo aún», confesó. «Miedo de que te vayas y pase el resto de mi vida arrepintiéndome de no haber luchado por ti». María dejó de arreglar la maleta y le encaró. «Carlos, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que te quiero», dijo con voz firme por primera vez en días. «Estoy diciendo que no eres solo la niñera de mis niños, eres la mujer que trajo vida de vuelta a esta casa. Eres la persona que me hizo recordar cómo ser feliz». María sintió el corazón acelerarse, pero negó con la cabeza. «No es tan simple». «¿Por qué no?». Carlos se acercó más. «Los niños te adoran, yo te quiero, ¿qué más hace falta?». «Tiempo», María respondió. «Perdiste a tu esposa hace menos de un año, tal vez confundas gratitud con amor». «¿Crees que no sé la diferencia?», Carlos preguntó tomando sus manos. «María, lo que siento por ti no quita lo que sentí por Laura, son cosas distintas en momentos distintos de mi vida». «Carlos, quédate», pidió. «No como niñera, quédate como la mujer que quiero, como la madrastra que mis hijos eligieron, como mi compañera». María miró sus ojos y vio sinceridad, amor y una vulnerabilidad que la desarmó por completo. «¿Y si no funciona?», preguntó en voz baja. «¿Y si sí?», replicó. «María, ya formas parte de esta familia, la única diferencia es que ahora te pido que te quedes oficialmente». En ese instante, oyeron un ruido en el pasillo y vieron dos cabecitas espiando intentando esconderse tras la pared. «Vosotros dos, venid aquí», Carlos llamó, riendo pese a la tensión. Diego y Ana aparecieron avergonzados por ser descubiertos. «Perdón, papá», Diego murmuró. «Tía María, ¿te quedas?», Ana preguntó esperanzada. María miró a esas tres personas que en pocos meses se habían convertido en su mundo entero. Carlos con ojos llenos de amor y miedo, Diego y Ana mirándola como si fuera la pieza que faltaba en su rompecabezas familiar. «Cancelaré el otro empleo», dijo al fin, y fue envuelta en un abrazo colectivo. «¿Eso significa que serás nuestra mamá de verdad?», Ana preguntó. María miró a Carlos, que sonrió y asintió. «Si queréis», respondió. «Queremos», los niños gritaron al unísono. Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia cenó junta. Carlos contó sobre la crisis en la empresa que al fin se había resuelto.
Los niños hablaron de planes para las vacaciones y María se sintió por fin en casa. Cuando los niños durmieron, Carlos y María quedaron en la cocina, lavando los platos juntos, como todas las noches, pero ahora todo era diferente. «Gracias por quedarte», Carlos dijo, secando un plato. «Gracias por pedírmelo», María respondió sonriendo. «Te quiero», dijo él, como probando las palabras. «Yo también te quiero», respondió ella, y por primera vez las palabras salieron libres de culpa o miedo. Carlos la atrajo para un beso suave y lleno de promesas. Cuando se separaron, María sabía que había encontrado no solo una familia, sino el amor de su vida. Y allá fuera, dos niños sonrieron antes de correr de vuelta a sus cuartos, sabiendo que por fin tenían una familia completa de nuevo. 19 meses después, la mañana de sábado en la colonia Roma estaba animada. María ajustaba su barriga de 7 meses de embarazo mientras supervisaba los últimos preparativos para la inauguración de Los Sabores de la Abuela. «Tía María, ¿dónde pongo las flores?», Ana preguntó cargando un jarrón con girasoles. «Allí en la mesa, amor», María respondió, señalando el lugar decorado con manteles de encaje y fotos antiguas de la familia. «Mamá, llegó la gente de la tele», Diego anunció, usando naturalmente la palabra que aún calentaba el corazón de María cada vez que la oía. «Ya voy a hablar con ellos», dijo, alisando el vestido floreado que destacaba su barriga redonda. Carlos apareció de la cocina cargando una bandeja de empanadas aún calientes. «¿Cómo te sientes?», preguntó, depositando un beso cariñoso en su frente. «Ansiosa, feliz, nerviosa», María rió, «todo a la vez». «El bebé también está emocionado», Carlos dijo, poniendo la mano en su barriga. «No para de patalear». «¿Quiere conocer el restaurante de mamá?», Ana dijo, acercándose para tocar la barriga también. «¿Verdad, hermanito?». «Aún no sabemos si es niño o niña», Diego recordó. «Yo sé que es niño», Ana insistió, «y se llamará Miguel, como el bisabuelo de tía María». «Lo sabremos pronto», Carlos sonrió, mirando a María con tanto amor que ella aún se sorprendía, incluso después de 1 año de casados. El boda había sido sencilla, en el jardín de casa con los niños como padrinos y doña Carmen llorando más que la novia. La luna de miel fue un viaje a Guadalajara, donde Carlos conoció a la familia de María y se enamoró de las playas de Jalisco. Doña María, una voz familiar, llamó desde la entrada. María se volvió y vio a doña Carmen llegando con una bandeja enorme de cocadas. «Madre Carmen, no tenías que traer nada», María protestó, pero sonrió al ver a su suegra, que se había convertido en su mejor amiga y socia. «Inauguración sin cocada de Carmen no es inauguración», la señora respondió, dejando la bandeja en el mostrador. «Y mira a quién traje conmigo». Detrás apareció Juana, hermana de María, que se había mudado a Ciudad de México 3 meses antes para ayudar con el restaurante. «Mana», Juana abrazó a María con cuidado. «Está todo precioso, la abuela Rosario estaría orgullosa». «Espero que sí», María murmuró emocionada. A las 10 de la mañana, las puertas de Los Sabores de la Abuela se abrieron oficialmente. El restaurante tenía solo 15 mesas, decorado con fotos de la infancia de María, ollas de barro en las paredes y un olor irresistible a condimentos mexicanos. La primera clienta fue una señora del barrio que había seguido toda la reforma del local. «¡Qué olor tan maravilloso!», comentó sentándose en una mesa cerca de la ventana. «¿Qué recomendáis?». «Todo aquí se hace con mucho amor», Diego respondió orgulloso con el delantal pequeño que María había mandado hacer para él. «Pero la especialidad es el pastel de carne de mi mamá». La señora sonrió al ver al niño tan seguro. «Entonces será pastel de carne», decidió. Durante toda la mañana, el movimiento fue constante. Vecinos curiosos, amigos de la familia, periodistas que querían conocer la historia de la chef de Guadalajara que había conquistado el corazón de un empresario mexicano. «María, tengo una sorpresa para ti», Carlos dijo, acercándose a ella que estaba en la cocina supervisando los platos. «¡Qué sorpresa! Ven a ver». La llevó a la entrada del restaurante. Allí estaba Pedro, su exnovio, sosteniendo un ramo de flores con expresión avergonzada. «Hola María», dijo en voz baja. María sintió a Carlos tensarse a su lado, pero ella solo sonrió. «Hola Pedro, ¿qué haces aquí?».
Supe de tu restaurante por el periódico, explicó. Quería felicitarte y pedirte perdón por todo lo que pasó. No hace falta, María respondió sinceramente. De hecho, tengo que agradecerte. ¿Agradecer? Si no hubieras desistido de nuestra boda, nunca habría venido a Ciudad de México, explicó, tomando la mano de Carlos, y nunca habría encontrado mi verdadera familia. Pedro miró a Carlos, luego a los niños que se acercaron curiosos y finalmente a la barriga de María. «Estás feliz», constató. «Muy feliz», María confirmó. «Entonces yo también me alegro». Pedro sonrió con tristeza. «Mereces toda la felicidad del mundo, María». Entregó las flores, saludó a Carlos con educación y salió del restaurante. María lo vio irse, sintiendo solo gratitud por haber sido parte del camino que la trajo hasta allí. ¿Estás bien?, Carlos preguntó. Perfecta, María respondió apoyándose en él, solo pensando en cómo la vida es curiosa a veces. ¿Cómo así? Hace 1 año y medio estaba destrozada, pensando que mi vida había terminado. Reflexionó. Y hoy estoy aquí con mi restaurante, casada con el hombre que amo, madre de 3 hijos maravillosos. ¿3? Ana preguntó habiendo oído la conversación. Tú, Diego y el bebé que viene, María explicó, pasando la mano por la barriga. ¿Y papá? Diego bromeó. A papá tengo que aguantarlo igual. María rió, recibiendo un beso de Carlos. Al final de la tarde, cuando el movimiento bajó, la familia se reunió en una mesa al fondo del restaurante para comer juntos. Era la misma comida que María preparaba en casa, pero allí tenía un sabor especial, el sabor de los sueños cumplidos. «Mamá, ¿puedo hacer un brindis?», Ana preguntó levantando su vaso de jugo. «Claro, princesa. Por el restaurante de mamá, por nuestra familia y porque ahora todos pueden probar la comida más rica del mundo», Ana dijo solemnemente. «Salud», todos brindaron, riendo. María miró alrededor de la mesa, viendo a Carlos compartir su empanada con Diego, a Ana manchada de dulce de leche, a doña Carmen contando historias a Juana, y sintió una paz profunda en el corazón. A veces, los mejores ingredientes de la vida vienen de los momentos más inesperados. Había venido a Ciudad de México huyendo de una desilusión amorosa y encontró mucho más de lo que esperaba. Encontró su receta perfecta para la felicidad. Y cuando el bebé pataleó fuerte en la barriga, como queriendo unirse a la celebración, María sonrió, sabiendo que la mejor parte de la historia aún estaba por venir.